Muy buenas noches, Patricia. Hoy damos inicio a la entrevista. El tema que vamos a tratar es sobre la pandemia. Ya va a constar de 6 preguntas donde tú vas a tener la oportunidad de responder abiertamente y explayarte en cada una de ellas. Hola, Amalia, perfecto. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo ha repercutido la crisis en su calidad de vida? La crisis pandémica en un comienzo repercutió de manera muy fuerte porque el encierro fue complejo en el sentido de que al principio sí fue agradable poder volver a tomar las raíces familiares, el tiempo, el compartir, pero también el traer el trabajo a la casa 24/7 se volvió muy complejo porque uno tiene que no solamente estar pendiente de la casa, sino que pendiente de los hijos, pendiente del trabajo, asimismo llevar y compatibilizar mi trabajo con el de mi esposo, los estudios de nuestros hijos, etcétera. Y tratar de llevar asimismo una vida armoniosa. La crisis pandémica propiamente tal respecto de lo que es la enfermedad, gracias a Dios, a ninguno de nosotros ni familiares cercanos tampoco nos ha afectado. Pero sí, el encierro, sí fue complejo el no poder llevar una vida más normal, una vida a la que uno estaba acostumbrado. Pese a tener la posibilidad, e insisto, y dar gracias por tener el privilegio de tener los espacios necesarios para poder compartir tranquilamente, cosa que en muchas otras familias lamentablemente eso no ocurre. Perfecto, Patricia. Vamos con la segunda pregunta. ¿De qué forma ha impactado este proceso en su salud, trabajo, familia y pareja? Bueno, eso como te lo estaba respondiendo en la primera pregunta también, el impacto más fuerte ha sido el poder compatibilizar la separación de los tiempos de trabajo y casa. Al estar todo mezclado, cuesta un poco el poder hacer la separación cuando uno está acostumbrado a trabajar en oficina, que tiene este horario dedicado 100% a lo que es el trabajo. eh, en casa se vuelve un poco más complejo porque tienes que compatibilizar la vida familiar diaria y los asuntos competentes a ello, en conjunto con tu trabajo y tener el tiempo para ello, o también el tiempo para los estudios. Eso en ese sentido sí. En tema familiar, por suerte, no. Y en tema de pareja, tampoco. Tengo una familia muy bonita y tengo una pareja y esposo mayor aún que me ha permitido poder estar tranquila en todo este proceso. En el tema de salud, te diría que solamente es el estrés de tener que tratar de llevar a cabo ambas cosas en forma simultánea, como te digo, con los quehaceres que implica la casa y los asuntos que conlleva ello, en el sentido de que de repente un hijo necesita algo, otro hijo otro, y al tener a la mamá 24/7 dentro de, el horario de trabajo también complejiza el tener que apartarte de tu trabajo, solucionar el tema familiar y de ahí volver a retomar el hilo de lo que estabas haciendo. Pregunta 3. ¿Cuáles han sido las necesidades o dificultades que le ha tocado vivir como familia? Grandes dificultades, no tantas. Sí, respecto de los hijos más chicos, que no son tan chicos, pero son adolescentes, en cuanto al encierro, al no llevar la vida familiar, o sea, no, la vida social que llevaban antes, el compartir con los amigos, el tener que cuidarse de ver a otras personas, en eso sí, y el hacerlos entender el riesgo que conllevaba, sobre todo al principio y durante un año, casi 2 años completos, antes que llegara la vacuna y comenzáramos el proceso de vacunación, hacerles entender lo importante de no tener que reunirse con otras personas que no sabían con quienes habían estado y no tener la certeza de que así fuera, porque ellos en el fondo era como obligarlos a estar encerrados, independientemente de que el Estado sí nos obligó a todos, pero les costaba entender
justamente ese punto después de cierto tiempo, porque sí querían sociabilizar y era complejo, sobre todo cuando hay abuelos, en estos casos que son de enfermedades base complejas, de enfermedades bases graves, como diabetes, cáncer, infartos, corazón, presión, etcétera, hacerlos entender y asentar de que efectivamente debían de cuidarse el doble, el triple, o quedarse dentro de casa cuando recién estaban haciendo las etapas de transición, el tener que entender que no podían ir a fiestas con gente que no conocían. En ese sentido se complejizó un poco. Claro, porque en ese punto donde tú me comentas, Patricia, las personas mayores de edad son los más afectados, porque los jóvenes actualmente no entienden, no consiguen que puede haber muchos contagios con personas que no conocen. Entonces ponen en riesgo a las personas mayores y por consecuencia ellos pueden morirse. Entonces Exacto, o hay... sea, es súper duro porque tú conoces, en mi caso yo conozco a mis hijos, sé que se portan bien en el sentido de decir que tú sabes que saben cómo actuar frente a distintas situaciones, que no sufren de alcoholismo, pero la juventud en general tiene un nivel de alcoholismo muy alto y entre ellos tú no sabes con quiénes han estado las otras personas. Entonces, bajo esas circunstancias, el riesgo era inminente. Tú no sabes a ciertos niveles de alcohol qué es lo que pasa con el resto de las personas. Entonces, si ese joven que estaba con mi hijo podría haber sido una persona asintomática, podría haber sido una persona que estuviera con el virus e inconscientemente estaba dentro de un carrete, era un riesgo que no se podía asumir porque, como te estaba contando delante, los abuelos o nosotros mismos o inclusive ellos mismos podían sufrir el riesgo de contagiarse o bien hasta morirse. Continuamos con la cuarta pregunta, que dice así. ¿Usted cree que la crisis pandémica afecta en factores como lo emocional, económico, laboral u otros? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo imagino lo complejo que debe ser una familia cuyos hijos están estudiando tanto en el colegio o en la enseñanza superior y deben compartir o un teléfono celular para poder estar en las clases o compartir un notebook o un computador y no tener la posibilidad de que cada uno pueda estudiar en forma aparte con bandas de internet limitadas que impiden el correcto funcionamiento o aprendizaje de una persona. Desde el punto de vista laboral, el tener que dejar de trabajar o perder tu fuente de trabajo o perder tu proyecto de emprendimiento o inclusive hasta tu propia empresa, por supuesto. O sea, la crisis pandémica ha provocado secuelas bastante grandes. Las consecuencias que ha tenido son bastante grandes desde el punto de vista emocional, desde en cuanto al encierro, obviamente tal, sobre todo también en los adultos mayores que tenían una vida y ahora incluso tienen miedo de volver a salir. Desde el punto de vista emocional de los niños, que cuánto tiempo estuvieron sin poder compartir con sus amigos y también el riesgo que implica desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, ha tenido consecuencias por todos lados. Así es, Patricia. Vamos con la quinta pregunta. ¿Usted tuvo la oportunidad de ayudar a personas con escasos recursos en esta crisis? Sí, sí la tuve y fue muy bonito y continuamos haciéndolo en la medida que el tiempo nos da. A través de, bueno, ollas comunes en Peñarolén, personas que necesitaban vestuario, moviéndonos también con canastas familiares, con cajas de alimentos, porque efectivamente esta crisis pandémica
no solamente nos dio a conocer la pobreza que existe, sino que además aumentó también esa pobreza. A mí se me partió mucho el alma en una de las ollas comunes que, donde se alimentaban a 400 niños y obviamente correspondían a cerca de 300 familias más o menos. Lo fuerte que es, o sea, admiro la voluntad de las personas que están cocinando todos los días, el cariño, el apoyo. Es triste ver que la gente y sobre todo niños pasan hambre. Y creo que es algo que todos los seres humanos dentro de nuestras posibilidades, sobre todo en nuestro país, deberíamos hacer, tratar de ayudar al otro siempre, no solamente en estas crisis, sino que siempre dentro de la medida de lo que uno puede. Muchas gracias, Patricia. Para ir cerrando y concluyendo la entrevista, vamos a ir a la última pregunta y dice así: ¿cuáles fueron los factores claves para surgir o sobreponerse a la crisis pandémica? Los factores claves en nuestro caso particular como familia fue la unión familiar. Ha sido la posibilidad de mi esposo y yo ser independientes, que eso nos ha permitido no sufrir un impacto tan alto en nuestra fuente laboral. Así también la posibilidad de que nuestros hijos tienen la oportunidad de poder tener sus elementos de estudio sin ningún inconveniente y estudiar cada uno sin ningún problema. Buena salud, tener los espacios necesarios para no tener que caer en un encierro más fuerte, sobre todo en los momentos más complejos de la pandemia donde no podíamos salir. Te diría que esos han sido los puntos que nos han jugado a favor. Y obviamente la conciencia de cuidarnos, de cuidar a nuestros padres, en el caso de mi esposo y yo, de mis hijos cuidar a sus abuelos, de preocuparse por nosotros, nosotros de ellos. O sea, en sí, la unión familiar yo creo que ha sido lo más importante. Damos fin a la entrevista, Patricia. Te agradezco mucho por brindar tu tiempo, por compartir conmigo un rato para responder las preguntas. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Amalia. Ha sido un gusto.